Bienvenidos a El MBA en tu bolsillo. En el mundo de los negocios oímos constantemente hablar del entorno VUCA, ¿verdad? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Se ha convertido en una de esas palabras de moda que, repetimos casi sin pensar. Pero si te paras un segundo, ¿qué significa de verdad para alguien que dirige un equipo o que tiene que decidir si lanzar un producto? Tengo la sensación de que la gestión de riesgos a menudo es como luchar la última guerra. Nos blindamos contra la crisis de 2008 o contra la disrupción que ya vimos venir, pero dejamos la puerta abierta para la siguiente. Y esa, seguro, será completamente diferente. Hoy, con el material que hemos analizado, vamos a intentar ir un poco más allá de la simple prevención. La idea es entender la incertidumbre, no solo para sobrevivir, sino para prosperar en ella. Totalmente. Y es que ese es el cambio de chip. Hay que dejar de ver el riesgo como un muro, como algo que te frena. A mí me encanta la etimología de la palabra. Viene del italiano rischiare. ¿Y qué significa? Pues significa atreverse. La gestión de la incertidumbre no va solo de proteger el valor que tienes, que también, sino de tener el coraje y sobre todo las herramientas para crear valor nuevo. Es un verbo de acción, no de parálisis. Pues empecemos por lo que no funciona. Las fuentes hablan mucho del sesgo retrospectivo. Pasa algo como lo de Enron y se crea la ley Sarbanes-Oxley. Ocurre la crisis financiera y se revisan de arriba abajo los modelos de riesgo. Son reacciones lógicas, ¿vale? Pero es como conducir mirando solo por el retrovisor. De hecho, hay una estadística en uno de los artículos que es brutal. Una encuesta a directores de estrategia. El 75% reconoce que sus procesos son demasiado lentos. ¿Y por qué? Por un exceso de celo en prevenir riesgos. Y calculan que podrían duplicar su crecimiento si eliminaran esa burocracia defensiva. Es que ahí está el problema. Se confunde gestión de riesgos con eliminación de riesgos. Y eso no solo es imposible, es que es contraproducente. La investigación de la firma CEB que se cita identifica 3 prácticas para darle la vuelta a esto. Y la primera es la más, diría, contraintuitiva. Encontrar el equilibrio justo entre riesgo y recompensa. Lo que ellos llaman el apetito por el riesgo. Suena muy bien en teoría, pero ¿eso en la práctica cómo se come? Pues mira, con decisiones valientes. Hay un ejemplo fantástico de una aseguradora. Cancelan la póliza de un cliente que llevaba con ellos 35 años. ¿Cómo? Como lo oyes. Y la razón te deja de piedra. El cliente era tan seguro, tan poco arriesgado, que el beneficio que generaba era, prácticamente nulo. La empresa decidió que prefería usar esa capacidad de capital para asumir otros riesgos mejor calculados y sobre todo mucho más rentables. Me cuesta hasta imaginar esa conversación, ¿eh? Oiga, ¿que le cancelamos la póliza después de 35 años? Porque es usted demasiado seguro. Suena a una pesadilla de relaciones públicas. ¿Cómo se equilibra ese riesgo reputacional con la búsqueda de un riesgo financiero más interesante? Ahí está la clave de un buen liderazgo, en saber comunicar. En explicar que el objetivo no es la seguridad a todo costa, sino la creación de valor sostenible. Y esto nos lleva a la segunda práctica. Centrarse en las decisiones, no en los procesos. Muchas empresas caen en lo que podríamos llamar el teatro de la seguridad. Cuestionarios anuales de ciberseguridad, informes de cumplimiento que no acaban nunca. Te confieso que más de una vez he hecho clic en siguiente sin leer, esperando acertar las preguntas del test por pura memoria del año anterior. Todos lo hemos hecho. Y eso demuestra que el proceso no funciona. No cambia el comportamiento real. Totalmente de acuerdo. Entonces, si el papelón no sirve, ¿cuál es la alternativa? ¿Integrar el riesgo en la estrategia de verdad? En Lego, por ejemplo, el director de gestión de riesgos estratégicos está en la mesa, en todas las decisiones de inversión de capital que superan cierto umbral. Y su trabajo no es decir no, es preguntar, ¿cómo encaja este proyecto en nuestra cartera global de riesgos? ¿Nos estamos concentrando demasiado en un tipo de riesgo? ¿Esta apuesta nos abre nuevas opciones a futuro? Convierte el riesgo en una variable estratégica más. Entiendo, se trata de integrar el riesgo en las decisiones clave, no de crear más burocracia. Pero claro, incluso con el director de riesgos en la sala, las decisiones no siempre se toman arriba del todo. ¿Cómo se traslada esto a los miles de empleados que toman pequeñas decisiones cada día? Esa es la tercera práctica y para mí es la más importante. Hacer de cada empleada y empleado la primera línea de defensa. Y de ataque. IBM aquí es un caso de estudio brutal. Crearon una función de gestión de riesgos empresariales para sus 380,000 empleados, para que fueran, como ellos dicen,
conscientes del riesgo. Su director de riesgos, Luis Custodio, lo dice claro. La parte divertida del trabajo no es solo proteger, es crear valor. Usan gamificación, simulaciones donde un empleado tiene que preparar una propuesta para un cliente valorando todo tipo de riesgos. Lo convierten en una habilidad práctica, no en un manual que coge polvo en una estantería. Vale, me queda clarísimo. Hay que cambiar el chip. Pero para atreverse de forma inteligente, primero hay que entender el terreno. No toda la incertidumbre es igual. Tratarla como si fuera un muro de niebla impenetrable es un error. Y aquí es donde las fuentes presentan un mapa que me parece, sencillamente genial. Los 4 niveles de incertidumbre. Es una herramienta de diagnóstico fundamental, sí. El nivel 1 es un futuro bastante claro. La incertidumbre es baja, los datos son fiables y puedes hacer una previsión con la que te sientes cómodo. Aquí las herramientas clásicas como el análisis de las 5 fuerzas de Porter funcionan de maravilla. Piensa en una aerolínea tradicional que ve cómo una competidora de bajo coste entra en una de sus rutas principales. Puede analizar costes, segmentos de clientes, capacidad. Las variables son, en gran medida, conocidas. El sueño de cualquier estratega. Pero seamos sinceras, eso cada vez es menos común. ¿Qué pasa cuando el futuro no es una línea recta? Pues que pasamos al nivel 2, futuros alternativos. Aquí no puedes predecir un único resultado, pero sí puedes identificar unos pocos escenarios discretos. El ejemplo del libro es una farmacéutica esperando la decisión de un regulador sobre un nuevo medicamento. O lo aprueban o no. Son 2 futuros posibles y tienes que tener un plan para cada uno. Y ahí ya entramos en terreno de teoría de juegos, ¿no? A veces tu mejor escenario depende directamente de lo que haga tu competidor, como en el ejemplo de la empresa de materias primas que duda si construir una nueva planta. El éxito de su inversión depende totalmente de si el rival hace lo mismo. Exacto. Pero claro, ¿qué pasa si las variables no son tan binarias? Aprobar o no aprobar, construir o no construir. Supongo que no siempre hay solo 2 o 3 futuros posibles. Y esa es la transición perfecta al nivel 3, que es un rango de futuros. Aquí no hay escenarios claros y definidos, sino un continuo de resultados posibles. Imagina una empresa que se lanza a un mercado emergente como la India. Por muy buena que sea tu investigación, te dirá que la penetración del producto estará entre un 10 y un 30%. Es un rango. Y la estrategia que necesitas si te quedas en el 11% no tiene nada que ver con la que necesitas si llegas al 29%. Vale, los niveles 2 y 3 son complejos, pero al menos puedes dibujar un mapa, ya sea con un par de escenarios o con un rango. Pero el nivel 4, ambigüedad total. Eso suena a navegar sin brújula en medio de una tormenta. ¿Se puede siquiera llamar a eso estrategia? ¿O es simplemente sobrevivir hasta que escampe? Interactúan. Y es imposible no ya predecir, sino siquiera identificar todas las variables importantes. Es como intentar clavar gelatina en la pared. El ejemplo histórico es invertir en Rusia en 1992, justo tras la caída del comunismo. No había marco legal, no sabías quién mandaba, no entendías la cultura de negocio. O el mercado multimedia, a principios de los 90. Era una locura. Lo interesante es que la mayoría de problemas estratégicos reales están en los niveles 2 y 3. El gran error de muchos directivos es o tratarlos como si fueran de nivel 1 con un exceso de confianza en una única previsión, o como si fueran de nivel 4, cayendo en la parálisis por análisis y decidiendo por pura intuición. Este diagnóstico es la base de todo. Porque una vez que sabes a qué te enfrentas, puedes empezar a decidir qué hacer. Y esto nos lleva a las 3 posturas estratégicas. Correcto. Son 3 formas de encarar la incertidumbre. La primera es la más audaz, dar forma o shaping. Aquí la empresa no se adapta al futuro, lo crea. Intenta imponer las reglas del juego y reducir la incertidumbre para los demás. El ejemplo paradigmático es FedEx. No existía el mercado de la paquetería urgente en 24 horas. Ellos lo crearon de la nada. Una postura de alto riesgo y alta recompensa. La contraria sería, lógicamente, adaptarse. Exacto. Los adaptadores aceptan la estructura del mercado como viene y buscan su hueco. Reaccionan a las oportunidades. Piensa en los revendedores de servicios de telecomunicaciones. No construyen la red de fibra, simplemente empaquetan y venden los servicios que ofrecen los grandes operadores. Es una estrategia mucho menos arriesgada. ¿Y la tercera? Parece un híbrido entre las dos. Se llama reservarse el derecho a jugar, y es una forma muy inteligente de adaptación. Consiste en hacer pequeñas inversiones hoy para mantener las opciones abiertas, para tener una posición privilegiada si el futuro va en una dirección concreta. Una gran farmacéutica, por ejemplo, no quiere apostar miles de millones por la terapia génica, que es muy incierta,
pero invierte en media docena de pequeñas startups de biotecnología. Así, si una de ellas da con la clave, ya está dentro del juego. Me gusta la idea de que no es una sola acción, sino una cartera de movimientos. Justo. Y esa cartera se compone de 3 tipos de movimientos. Primero, las grandes apuestas. Inversiones masivas, como una nueva fábrica o una adquisición, que te pueden hacer ganar o perder a lo grande. Son típicas de los que quieren dar forma. Segundo, las opciones, que es lo que acabamos de describir. Pequeñas inversiones que te dan derecho, pero no la obligación, de apostar más fuerte en el futuro. Limitan tu pérdida y mantienen el potencial de ganancia. Y por último, mis favoritas. Los movimientos sin remordimientos. Suena a algo que cualquier empresa debería hacer, ¿no? Y lo son. Son acciones que te van a beneficiar pase lo que pase. Reducir costes, mejorar la inteligencia competitiva, formar a tu gente en nuevas capacidades. Da igual si el futuro es A, B o C, estas acciones siempre suman. Una buena estrategia combina los 3 tipos de forma equilibrada según el nivel de incertidumbre al que te enfrentes. De acuerdo. Tenemos un diagnóstico, una postura y una cartera de movimientos. El plan sobre el papel es perfecto, pero como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le sueltan el primer puñetazo en la cara. ¿Cómo te aseguras de que el equipo pueda improvisar sin cargarse la estrategia? Y aquí entra un concepto militar que me parece potentísimo, la intención del comandante. Es una de las ideas de liderazgo más poderosas que existen, sin duda. En lugar de dar órdenes súper detalladas que se van a volver inútiles al primer imprevisto, el comandante describe el estado final deseado. Explica el porqué de la misión. Y esto da a los subordinados el contexto y la autonomía para tomar la iniciativa y adaptarse cuando el plan original salta por los aires. El ejemplo histórico definitivo es el día D. La invasión de Normandía. Exacto. El plan de los desembarcos aéreos era una obra de ingeniería, pero se desmoronó en minutos. Los paracaidistas cayeron a kilómetros de sus objetivos, las unidades se mezclaron en la oscuridad. Sobre el papel era un desastre absoluto. Y sin embargo, fue un éxito. ¿Por qué? Porque cada soldado, desde el general hasta el último raso, entendía perfectamente la intención del comandante. ¿Y cuál era? Tomar los puentes y los cruces de carreteras clave para impedir que los alemanes llevaran refuerzos a las playas. Daba igual dónde aterrizaran o con quién estuvieran. Veían un puente y sabían que tenían que tomarlo. Se organizaban en grupos improvisados y cumplían la misión. El plan falló, pero la intención triunfó. Esto suena genial para el ejército, donde hay una jerarquía y un sentido del deber muy claros. Pero, ¿de verdad funciona en el caos de una empresa, con sus políticas internas y sus objetivos trimestrales? Funciona si el líder lo interioriza. El mejor ejemplo es FedEx. Su fundador, Fred Smith, fue oficial de los Marines y construyó la empresa sobre este principio. La intención del CEO es cristalina: entregar todos los paquetes a tiempo, de forma segura y rentable. Punto. Cuando una tormenta de nieve brutal cierra las carreteras entre Denver y Kansas City, el gerente local no se sienta a esperar órdenes de la central. Sabe la intención y empieza a improvisar. Desvía camiones por el sur, negocia con el aeropuerto para meter paquetes en el siguiente avión disponible, reorganiza turnos. Todo el equipo se mueve como uno solo para cumplir la intención, aunque el plan logístico original esté en la basura. Me parece fascinante. Y nos lleva al último punto, que es donde muchas de estas grandes ideas se estrellan. El departamento financiero. Un análisis financiero miope puede matar la mejor estrategia. Las fuentes son muy críticas con cómo se evalúan los proyectos de riesgo, especialmente los de largo plazo, como la I+D. Es que es para hacerlo. El problema no es la herramienta en sí, como el flujo de caja descontado, el DCF, que es perfectamente lógica. El problema es que se usa rematadamente mal. Hay 3 errores garrafales que se repiten una y otra vez. El primero es un lío con la inflación. Los analistas proyectan los flujos de caja futuros usando precios de hoy, es decir, en términos reales. Pero luego, para descontarlos, usan una tasa de interés nominal que sí incluye la expectativa de inflación. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que un simple error de cálculo con la inflación puede matar un proyecto de innovación multimillonario? Exactamente eso. Ese desajuste castiga de forma sistemática y brutal los flujos de caja que están más lejanos en el tiempo. Es una penalización invisible que hace que los proyectos a largo plazo parezcan mucho menos rentables de lo que son en realidad. El segundo error es aplicar una única tasa de riesgo altísima a todo el proyecto. Pero el riesgo no es estático, evoluciona.
En un proyecto de I+D, el riesgo de fracaso científico es enorme al principio, pero si superas esa fase, el riesgo de la fase de comercialización es mucho menor. Y las fuentes ponen un ejemplo numérico que es para caerse de la silla. Es demoledor. Un proyecto de I+D hipotético. Con el análisis tradicional, usando una sola tasa de descuento para todo, la TIR, la tasa interna de retorno, esperada es del 10%. Con ese riesgo, cualquier director financiero diría ni de broma. Pero si analizas el riesgo por fases y aplicas una tasa de descuento más baja a la fase de comercialización, que es menos arriesgada, la TIR del proyecto ya salta al 28%. Y si encima consideras la opción de vender el proyecto con éxito tras la primera fase de investigación, la TIR para el inversor inicial se dispara un 63%. De un 10 a un 63%. Es la diferencia entre un proyecto que va a la papelera y uno que puede cambiar el futuro de la empresa. Increíble. Y aún queda un tercer error. El más sutil y el más importante. Ignorar la flexibilidad de la gestión. Los análisis estáticos asumen que los directivos son espectadores pasivos. Pero la realidad es que toman decisiones. Por un lado está la diversificación. Un proyecto de I+D puede parecer muy arriesgado para su director, pero para una multinacional con 100 proyectos o para un accionista con una cartera diversificada, ese riesgo específico es casi irrelevante. Exigir una prima de riesgo altísima es un error. Y por otro están las opciones de gestión. Los directivos pueden abandonar un proyecto si va mal, limitando la pérdida. O pueden invertir más si va bien, amplificando la ganancia. Esto crea un perfil de resultados asimétrico, con un potencial al alza enorme y un riesgo a la baja controlado. La famosa opcionalidad. Exacto. En el ejemplo numérico, si añades la simple opción de abandonar el proyecto a mitad de camino, si los resultados no son prometedores, la TIR esperada pasa de ese 63% a un alucinante 83%. Es reconocer que la gestión activa crea valor. ¡Qué recorrido! Hemos pasado de una gestión de riesgos reactiva, de luchar la última guerra, a tener un mapa para diagnosticar la incertidumbre. Hemos visto cómo elegir una postura, cómo construir una cartera de movimientos y cómo ejecutarla con agilidad, con la intención del comandante. Y hemos rematado viendo cómo no matar las mejores ideas con un análisis financiero torpe. Y si conectamos todos los puntos, las fuentes dibujan una evolución fascinante. Durante décadas, la ventaja competitiva era la eficiencia. Después, en un mundo más volátil, el foco se puso en la resiliencia, en la capacidad de aguantar un golpe y recuperarse. Pero lo que sugieren estos análisis es que la siguiente frontera en esta era de incertidumbre radical es la opcionalidad. La capacidad de construir y gestionar una cartera de futuros posibles. Exacto. No se trata solo de ser eficiente o resistente, sino de ser capaz de generar y gestionar opciones estratégicas de forma sistemática. Y esto rompe la vieja secuencia de primero pienso la estrategia, luego la ejecuto. Requiere una integración total, donde las operaciones del día a día no solo ejecutan el plan, sino que están constantemente generando datos y capacidades que refinan la estrategia en tiempo real. Es pensar mientras se hace. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Los sistemas de una organización están diseñados solo para exprimir la eficiencia del modelo de negocio actual? ¿O están diseñados también para generar activamente las opciones que se convertirán en el modelo de negocio del mañana? Una pregunta que probablemente quite el sueño a más de un directivo. Y un cierre perfecto para este análisis.